Bien, seguimos aquí en Metadata y teníamos hace ya un tiempito ganas de charlar con el titular del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, el doctor Orben Compo, un poco para repasar lo que sucede en la provincia de Misiones y también lo que está pasando a nivel nacional. Doctor, gracias por estar y un gusto como siempre. Hola Antonio, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, hay un montón de cosas, como decíamos en la previa, para ver y analizar un poquito, pero vamos a un tema nacional que está en proceso de análisis, Sí. Lo hablamos de alguna manera, respecto a lo que hay un proyecto al menos de ampliar el número de la Corte. ¿Cómo lo ven desde el colegio o en particular, digamos, como Sí, análisis? mira, justo la semana pasada, bueno, los primeros días de junio, Sí. estuvo la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la provincia y este tema fue charla constante dentro y fuera de la conferencia, ¿no? de la Junta. Y bueno, lo que decimos es que cualquier proyecto para mejorar algo siempre es bien visto. Sí. Pero ¿qué pasa respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular? Cuando la política judicializa constantemente o se judicializa constantemente, Sí. no hay corte que le venga bien a nadie. Es decir, no es un problema de organización de la Corte, más allá de que, por supuesto, se puede mejorar, se puede ampliar, hay ideas digamos, de dividirla en salas, muchos proyectos en ese Sí. sentido. Pero creo que la coyuntura indica de que esto tiene más que ver con una cuestión que la política está en desacuerdo con lo que decide la Corte, más que con su funcionamiento. Y entonces, lastimosamente, son proyectos que no tienen visos de ser aprobados por las mayorías que hay, Sí. justamente por la tensión política que existe. Así que nos parece, y bueno, particularmente me parece, de que es una discusión vana. En realidad no va a llegar a ningún puerto, por lo menos ahora, en la medida que no se dé el consenso que te estoy diciendo que tiene que haber para reformar uno de los poderes del Estado. Claro. Porque eso también hay que entender, ¿no? Que es uno de los poderes del Estado. Tiene tanta importancia el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y, perdón, y agrego Sí, esto, sí, sí. y creo que lo que la política, digamos, ve con malos ojos siempre, cuando justamente judicializa la política misma, Sí. es que el poder judicial es el contrapoder, controla los demás poderes. Claro. Y eso está establecido en la Constitución Nacional. No obstante, doctor, todavía no está trabajando en plenitud. Recordemos que uno de sus miembros, bueno, se había separado, se había Sí, sí, sí. alejado de las funciones, están con parte de los miembros. ¿Esto qué lectura hacen, digamos? Hace falta primero completar, digamos, por supuesto, la tiene que estar, composición. por supuesto. Pero también se enfrenta con los mismos problemas que te decía al principio. La política no se va a poner de acuerdo, por lo menos así como uno la ve desde afuera, Claro. en el candidato o la candidata. Sí. ¿No? Justamente hay cuestiones de género que respetar, hay cuestiones, digamos, importantes que pulir para que la candidata o el candidato sea consensuado entre ambas posiciones, y eso lo vemos o lo veo muy, muy complicado últimamente. No ayuda, de todas maneras, ningún tipo de enfrentamiento cuando hay enfrentamientos justamente de poderes, digo, lo que remarcaba recién, el Ejecutivo por un lado, el Legislativo por el otro y el Judicial en medio de esta situación, más allá bueno, de la suspicacia que se plantea con algunos fallos. Por supuesto, no, y es un poco lo que te decía al principio, ¿no? O sea, lastimosamente es un poco el reflejo de que lo vemos todos los días. Lo comentábamos fuera de cámara. Sí. Este país todos los días te da algo para hablar porque Claro. hay distintos frentes que se abren y demás. Tiene que ver con esta falta de acuerdos que hay, ¿no? Y esto redunda en enfrentamiento entre poderes, que es lo peor que le puede pasar a un país. Bueno, pero es la coyuntura actual de la Argentina. Esta cuestión de la grieta, ¿no? Sí. Esta cuestión de que no podemos tener, digamos, un proyecto superador o común entre todos. Claro. Qué sé yo, se habla mucho digamos, de España, lo que ocurrió después de Franco, del pacto de la Moncloa, que no fue más que decir, no, ¿para dónde queremos ir? Nos ponemos Sí. todos de acuerdo, tiramos todo para ese mismo lado y cada uno con su estilo. Pero eso parece que es muy difícil en la Argentina actual por
por lo que uno puede apreciar. Para redondear y pasar a otro tema, doctor, en principio, bueno, se plantea de que por allí la diversidad de temas, la amplitud y la cantidad de temas que tiene que tratar la Corte no resulta suficiente este número que se está planteando, el actual. ¿Eso qué se puede decir al respecto? Bueno, te decía un poco, se puede pensar en el funcionamiento de la Corte. Sí. Justamente como llegan tantas cosas, tantos temas a la Corte, se transforman en un cuello de botella. Claro. ¿No? Y después puede estar la cuestión política, ¿no? De decidir qué tema y en qué momento lo trata. Pero bueno, nosotros tenemos a nivel, digamos, del llano, un recurso extraordinario federal que es intentado, digamos, está reglamentado por una ley federal, pero que en todas las provincias tienen como alzada a la Corte. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar en reformar ese tipo de leyes para ver qué es lo que llega a la Corte. Si bien está bastante determinado, pero muchas veces la insistencia, la cantidad de casos y demás, bueno, siempre... Y después la Corte tiene también esto, también característico, ¿no? De elegir los temas que va a tratar. Pero esa organización, en cuanto a, digamos, a cómo se puede volver a reglamentar y pensar de vuelta. La ley 48 es una ley muy antigua. Claro. ¿Sí? Eso se puede llegar a pensar de vuelta de cómo organizar para que no sea ordinariamente una última instancia. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto que nos podríamos poner de acuerdo y creo que hay mucho escrito sobre esa cuestión. Bueno, tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tenemos aquí el Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo lo ven en cuanto al funcionamiento en sí global del superior aquí? Nosotros también somos muy críticos del funcionamiento del superior, sobre todo porque, bueno, acá hablando de miembros, ¿no? Sí. Son 9 miembros acá en la provincia y las demoras en resolver la admisibilidad de los recursos tiene que ver con el número y tiene que ver con la forma en que se vota. Y eso realmente les pone los pelos de punta a todos los abogados y abogadas porque realmente hay una demora inaceptable en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, también hay que revisar y siempre estar tratando de mejorar las leyes en cuanto a ver qué llega al Superior Tribunal de Justicia como tercera instancia, ¿no? Te hago un pequeño paréntesis. Sí. Hace poco, a nivel nacional, pensando un poco en esto, se elevaron muchísimo los montos para poder acceder a la instancia de la Corte. Exacto. Y también, digamos, el impuesto que uno tiene que pagar para llegar a la Corte. Bueno, algo así se debería pensar también a nivel provincial para que no todo tenga que llegar al Superior Tribunal de Justicia, porque, bueno, realmente es un cuello de botella muy, digamos, que genera mucha presión, tardan mucho en resolver la admisibilidad. Eso quiere decir que yo presento un recurso y puedo estar hasta 2 años para saber si ese recurso extraordinario va a ser atendido o no por el Superior Tribunal de Justicia. ¿Y legalmente está dentro de los plazos o se excede? Hay otra cosa que nos pone muy nerviosos a los abogados, que entendemos que la justicia no tiene plazos. Nosotros tenemos plazos, 5 días, 10 días, 3 días, ¿sí? Pero la justicia, cuando tiene que decidir cosas muy importantes, desaparecen los plazos. Y siempre hay una prórroga o alguna justificación para eso. Y bueno, te puedo decir que no está bien, no es razonable de que se tarden 2 años para decidir la admisibilidad de un recurso. Pero eso también se traslada, por ejemplo, a el tiempo que se tarda en fijar fecha de debate en un juicio penal, ¿no? Que tardan muchísimo tiempo, años tardan para poder, digamos, debatir una cuestión penal. Y bueno, y ahí trae toda otra problemática, pero bueno. Y una vez admitido o admitida esa causa, doctor, ¿el proceso es mucho más rápido o también es un proceso bastante lento? Y tenés de vuelta 1 año, 1 año y medio, 2 años después, de acuerdo a la complejidad de lo que tenga que decidir. Es decir, se tarda mucho en el Superior Tribunal de Justicia con un recurso extraordinario. Decía que el número que tenemos aquí, en cierta forma, incomoda. ¿Tendría que ser más o menos? ¿O qué? El número está. Lo que deberían modificar es, por ejemplo, algo que nosotros ya, no mi gestión, pero otras gestiones han señalado, es digamos,
el reglamento interno de cómo votan, ¿no? Porque cuando se sortea la causa para el voto, pasa por los 9 votos para tomar una decisión, ¿no? Bueno, por ahí, digamos, pensando en ver, digamos, porque tienen que votar los 9 sí o sí, pero por ahí por el tema de las adhesiones de voto, cuando llegan a la mayoría que digamos que no se puede superar, directamente que ya se decida, ¿no? Si tengo 5 votos en un sentido, por más que los otros 4 voten en otro sentido, ya no tiene mucho sentido que siga la cadena de, digamos, de votos, ¿no? Son ideas que nosotros pedimos que se piensen, ¿no? O que haya una instancia previa digamos, de análisis de admisibilidad, que sea uno de los ministros quien tenga esa responsabilidad, ¿no? Que se sortee, que un ministro diga, esto es admisible o no admisible. Y bueno, que esté establecido, que si es admisible, ya sea, digamos, decidido de esa manera. Pero bueno, son cuestiones que habría que analizar y ver el mecanismo interno para que se pueda decir lo antes posible. Otro dato que digamos que por ahí es importante con esta cuestión de la digitalización. Recién el año pasado o este año, el Superior Tribunal de Justicia está utilizando el sistema informático, el SIGET. Antes no lo hacía, ¿no? Entonces también, digamos, como a manera de ejemplo del superior de usar la herramienta informática para que todos los otros instancias la usen sin problema, ¿no? Claro, por un momento pareciera de que tenemos un avance importante. Hablamos de firma digital, de proceso de digitalización, y está siempre el sistema de papel que parece que no lo podemos desprender o no nos podemos desprender definitivamente. Es así, lastimosamente, pero también tiene que ver, y ahí sí creo que el Superior Tribunal de Justicia tiene que tomar una decisión firme y fuerte, y digamos, y que no deje lugar a dudas, de la utilización de las herramientas digitales. Hablaste de firma digital. La firma digital es una herramienta tecnológica que tiene la particularidad de darle validez, idéntica validez jurídica a un documento digital firmado digitalmente que a uno en papel firmado hológrafamente. Por ahí es muy técnico, ¿no? Pero eso quiere decir que si yo hago una declaración y la firmo, ¿no? Imprimo y la firmo, o la hago puño y letra y la firmo, y te la doy a vos, te estoy dando una declaración mía con mi firma. Pero si hago lo mismo con un documento digital y te lo envío, tiene la misma validez. Y eso, a los efectos del funcionamiento procesal de la justicia, es lo que necesitamos implementar. Tenemos la firma digital, tenemos el sistema informático, pero nos aferramos al papel como algo, parece, insustituible. Y creo que hay cosas en papel que sí se pueden necesitar, como documentos, contratos de alguna manera más antiguos que sí o sí están en papel. Pero ahora todo es digital. Informes de dominio, automotor, registro de propiedad, actas de nacimiento digitales, libros de sueldo digitales, declaraciones juradas digitales. Es decir, están dadas las condiciones para que también el escrito judicial sea digital y puramente digital. Pero falta la decisión firme y concreta al superior de utilizarlo. O sea que en esa balanza, para resumir y concluir, doctor, tenemos una balanza un poco de debe antes que haber. Totalmente. He dicho en otros momentos de que la pandemia había producido un avance significativo en esta cuestión de la digitalización que durante mucho tiempo ni abogados ni superior impulsaron. Si bien el superior viene desarrollando el sistema informático, pero también desde el punto de vista de los abogados estábamos como muy cómodos, ¿no? Porque salir de la zona de confort siempre trae dudas. Pero bueno, la pandemia nos puso sobre el problema y la informática nos permitió seguir trabajando. Misiones fue una de las provincias que, si no la primera, que volvió a trabajar. La justicia fue la primera que volvió a trabajar. Pero bueno, avanzado todo esto, ahora vemos un retroceso. ¿Por qué? Porque nos piden inexorablemente llevar los papeles. Si no se llevan los papeles, los juicios no avanzan.
En definitiva, fue una transferencia de trabajo de la justicia a los profesionales en cuanto a la digitalización. Hasta ahí llegamos, Sí. pero lo otro aparentemente sigue igual. No quiero dejar pasar un dato que me parece interesante, tiene que ver con las numerosas creaciones de dependencias judiciales, si ha favorecido para el proceso judicial y para la ciudadanía en general, que es lo que se apunta, ¿no? Básicamente, o cómo lo ven. En su momento ya lo dijo el Colegio de Abogados y yo reafirmo esto. No necesariamente la creación de más juzgados acerca la justicia a la gente. Sí. Por supuesto es que es bueno, es muy bueno que hayan más dependencias judiciales para descomprimir. Pero se han creado juzgados Monte Carlo, Apóstoles, que estaba creado hace mucho tiempo, pero se puso en funcionamiento hace un poco más de un año, Andresito, San Pedro, Sí. Iguazú y demás. Bueno, Sí. exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Posadas, Oberá y El Dorado no han cambiado en cuanto al número de juzgados, donde se concentra la mayor cantidad de gente. Claro. ¿Sí? Es decir, yo creo que no hay que desviar digamos, la atención de estos lugares que necesitan más juzgados, inexorablemente, pero bueno, hay una dispersión de recursos, ¿no? Y no se atiende donde por ahí hay mayor demanda. Claro. Nosotros, por supuesto, esto ya es bien gremial lo mío, a la justicia no se accede sin un abogado. Es decir, donde se ponga un juzgado, tiene que haber abogados, porque si no, porque la gente no va a golpearle la puerta Sí. al juez, porque la ley lo dice, Claro. se tiene que presentar con un abogado o defensor oficial, ¿sí? Pero abogado al fin. Sí. Y por ahí, Andresito, sobre todo el más lejano, que estoy en deuda todavía con la gente, Andresito no he ido para allá, tiene muy pocos abogados. San Pedro también. Por supuesto que ahora empiezan a haber más estudios jurídicos, pero eso también se tiene que evaluar al momento de digamos, la creación de juzgados. ¿Cuántos abogados hay, lo último, doctor? Y digo, si es proporcional a la cantidad de habitantes. Tenemos activos casi, o un poquito más, mejor dicho, de 3.200 abogados. Según la estadística, venimos bajando en cuanto a número de población relacionada con la cantidad de abogados. Eso tiene que ver con que Misiones es una provincia demográficamente muy activa, digamos, ¿no? Claro. Ahora hay que ver los números del censo, los definitivos, pero es un dato, ¿no? Más allá de que tenemos, digamos, muchas universidades privadas y también alguna extensión áulica de la Universidad del Nordeste, pero sí, hay una disminución en cuanto a crecimiento de población y cantidad de abogados. Gracias, muy amable, doctor. Por favor, gracias, Antonio. Bueno, de esta manera el presidente del Colegio de Abogados charlando con nosotros, repasando varios temas. Indudablemente hay varias cuestiones para seguir abordando. Le agradecemos y nosotros vamos a la pausa y ya volvemos.